Hoy te contamos acerca de cómo gestionar la jubilación digital y cuáles son sus modalidades de cese. Comencemos. ¿Cómo se gestiona la jubilación digital? En el caso de tratarse de servicios prestados ante establecimientos estatales dependientes de la Dirección General de Cultura y Educación, se gestionarán a través de la plataforma ABC. Para el caso de servicios privados autorizados por la DIEGEP, se gestionan inicialmente a través del representante legal de cada establecimiento en la plataforma del IPS denominada SAP, y luego el docente o interesado a través del servicio de autogestión Mi IPS. Una vez iniciado el trámite, la Dirección General de Cultura y Educación y el IPS prometieron otorgar el alta al beneficio jubilatorio en 4 meses desde su solicitud. Sin embargo, lamentablemente en los hechos, esta situación no está sucediendo, existiendo un plazo de demora promedio actual de tramitación de entre 8 a 14 meses. Respecto a las modalidades de cese disponibles, en la jubilación digital, al momento de iniciar el trámite, podrá optarse por 2 formas de cierre: cese definitivo o el cierre condicionado de cómputos. Hablemos de la modalidad cese definitivo. Se iniciará el trámite jubilatorio, como mencionamos anteriormente, dependiendo si se trata de servicios estatales o privados, variará la plataforma de inicio: ABC para el caso de estatales, SAP y MIPS en caso de privados. En el caso del cese definitivo, el docente elegirá la fecha de cese, es decir, va a decir cuándo renuncia, cuándo dejará de trabajar. Deberá indicar una fecha de cese con una antelación mínima de 30 días y máxima de 60, y prestará servicios hasta la fecha de cese elegida al dar inicio a su trámite de jubilación. Esto implica que tendrá certeza del momento en que dejará de trabajar, realizando aportes hasta la fecha de renuncia. Llegada la fecha elegida, el docente dejará de trabajar y comenzará a percibir al mes siguiente lo que se conoce como anticipo jubilatorio. Antes de continuar con la modalidad cierre condicionado de cómputos, hablemos un poco sobre el anticipo jubilatorio. En primera medida es importante aclarar que el cobro del anticipo jubilatorio será solo para el caso de servicios estatales dependientes de la Dirección General de Cultura y Educación y será abonado por parte de esta última. El mismo será percibido desde el mes siguiente a su fecha de cese hasta que el IPS dicte la resolución de jubilación. Se percibirá el 5º día hábil del mes en la misma cuenta del Banco Provincia que el agente percibía su salario como activo. En el caso de privados, no se percibe anticipo jubilatorio, es decir, que el docente deja de trabajar y dejará de cobrar hasta que se realice el alta jubilatoria. Una vez dictada la resolución de jubilación por parte del IPS, el docente comenzará a percibir el pago de la misma más el pago íntegro del retroactivo. Es decir, que si el IPS demora 10 meses entre la fecha de cese elegida y emitir la resolución de jubilación, el docente se encontrará esos 10 meses sin percibir ningún haber. Continuamos con el anticipo jubilatorio, que como mencionamos anteriormente, solo será percibido por estatales. Este no será igual a la jubilación que percibirá luego, ya que el anticipo es el 60% del último sueldo bruto cobrado, mientras que la jubilación se calculará en base a un análisis del mejor cargo de la carrera total del docente. Pensémoslo con un ejemplo. Una persona que fue director o directora, al momento de jubilarse, se encuentra en un cargo MG. Cobrará su anticipo en función del sueldo que tenía en ese cargo, mientras que en su jubilación se contemplará su cargo y sueldo como director o directora. Este anticipo, que como mencionamos antes será el 60% del último sueldo, se calcula sobre el básico, bonificación por antigüedad y bonificaciones de carácter remunerativas. Quedarán excluidos de la determinación el incentivo docente, presentismo, sumas extraordinarias, horas extras y conectividad. Estos conceptos excluidos del anticipo tampoco serán parte de la futura jubilación al no trasladarse a la pasividad. Se habla entonces de un 60% bruto de los cargos al egreso, cuyo único descuento es el 4,8% de la obra social IOMA, sin retenerse el 16% de aportes al Instituto de Previsión Social, eventualmente descuentos de AFIP, coseguros, sindicatos, entre otros. Otra característica a mencionar acerca del anticipo, y no menor, es que el mismo deberá tener movilidad jubilatoria y sueldo anual complementario. El 18 de enero del año 2021 entró en vigencia la Ley 15.243, que modifica el artículo 2 de la Ley 12.950, ley creadora del anticipo jubilatorio.
El 15 de septiembre del mismo año se adicionó el decreto 736/2021. Mediante esta normativa se incluye la movilidad jubilatoria y el cobro del aguinaldo, lo cual fue implementado en diciembre del 2021. Esto implica que cada vez que existe un aumento al activo, también posee un aumento el anticipo jubilatorio. En el primer recibo de haberes, entonces, como jubilado o jubilada, se verán los siguientes conceptos: monto de la jubilación, retroactivo con intereses, descuento del anticipo, también con intereses. Esto es porque el IPS, al dictar la resolución de jubilación, consultará a la Dirección General de Cultura y Educación acerca del importe que se viene abonando en concepto de anticipo jubilatorio. Así tendremos, por un lado, el importe del anticipo jubilatorio que percibió el docente durante los meses que el IPS demoró en dictar la resolución de jubilación, y el monto de las jubilaciones adeudadas por el IPS, conceptos, ambos, sobre los cuales se calcularán intereses. El IPS restará lo abonado por la Dirección General de Cultura y Educación al momento y liquidará un retroactivo además de la correspondiente jubilación del mes. A continuación, podremos observar un ejemplo concreto. En el último recibo de haberes, como podemos ver aquí, el docente en cuestión percibió en el mes 12 del 2020 un total de 70.000 pesos únicamente en concepto de su carga horaria. En esta segunda imagen del último recibo de sueldo como activo, podremos visualizar discriminados la totalidad de los conceptos que componen el haber percibido. Recordemos que al mes siguiente se cobrará el 60% del último sueldo bruto cobrado en concepto de anticipo, y que, como hemos mencionado, se calculará sobre el básico, bonificación por antigüedad y bonificaciones de carácter remunerativa. En el mes 1 del 2021 percibió un monto equivalente a 56.363 pesos en concepto de anticipo jubilatorio. Ese monto, que si bien hemos mencionado es el 60% del sueldo bruto del último haber jubilatorio, si hacemos el cálculo, le representa de bolsillo a este docente un 80% real. Por último, podemos observar aquí un primer recibo de haberes del IPS, su primer haber como jubilado. Se puede visualizar que los primeros ítems corresponden al monto de la jubilación, y luego se verá desagregado, como mencionamos con anterioridad, el monto de descuentos de lo ya percibido como anticipo jubilatorio, el monto de descuento de los intereses del anticipo jubilatorio abonado por la Dirección General de Cultura y Educación, y el retroactivo abonado por el IPS desde el primer día de la fecha de cese con sus correspondientes intereses. Continuamos con la modalidad cierre condicionado de cómputos. En el caso del cierre condicionado de cómputos, luego del inicio del trámite, él o la docente seguirá trabajando hasta que el IPS otorgue la jubilación, sin tener certeza de la fecha de fin. A diferencia del cierre condicionado de cómputos, en la modalidad cese definitivo, él o la docente deja de trabajar en la fecha elegida, teniendo certeza de cuándo dejará de trabajar. En el cierre condicionado de cómputos, él o la docente seguirá cobrando su sueldo completo por encontrarse en actividad, mientras que, como explicamos anteriormente en la modalidad cese definitivo, cobrará solo en casos estatales el 60% del último sueldo, el conocido anticipo jubilatorio, o en el caso de privados, directamente no cobrará hasta que se realice el alta jubilatoria. Tanto en el cierre condicionado de cómputos como en el cese definitivo, se dictará la certificación de servicios, la resolución de cese y la resolución de jubilación. En ambas modalidades se dictará en primera medida la certificación de servicios. En el caso del cese definitivo, el empleador, es decir, la Dirección General de Cultura y Educación, realiza la resolución de cese. Luego el IPS dicta la resolución jubilatoria y preguntará a la Dirección General de Cultura y Educación cuánto pagó en concepto de anticipo jubilatorio, para hacer el cálculo y darle la alta jubilatoria, donde además de la jubilación abonará un retroactivo por la diferencia entre lo percibido y la jubilación que le correspondía. En el caso del cierre condicionado de cómputos, el IPS dictará la resolución de jubilación e informará a la Dirección General de Cultura y Educación, o representante legal en el caso de privados, quienes cesarán al docente y volverán a comunicarse con el instituto para dar aviso de dicho cese, pudiendo el docente cobrar al mes siguiente su jubilación. Recapitulando, entonces, en ambas modalidades, en primera medida se dictará la certificación de servicios, y luego, en el caso de cese definitivo, el empleador dictará la resolución de cese y finalmente el IPS la resolución jubilatoria. Mientras que en la modalidad cierre condicionado de cómputos, en primera medida, luego del dictado de la certificación de servicios, el IPS dicta la resolución jubilatoria y por último el empleador dictará la resolución de cese.
Para finalizar, resulta interesante realizar algunas aclaraciones importantes sobre el cobro del premio jubilatorio o retribución especial y sobre el código de descuento 1040. En lo que respecta al cobro del premio jubilatorio, vale aclarar que en ambas modalidades se puede tramitar a partir de los 60 días posteriores a la fecha de cese. La diferencia radica en que, en el caso de haber elegido la modalidad cese definitivo, uno cesa y deja de trabajar hasta que se le otorgue la jubilación. En el caso del cierre condicionado de cómputos, deja de trabajar cuando se le otorga la jubilación. En los casos de cese definitivo, es posible reclamar, a través de la acción judicial correspondiente, la resolución de cese necesaria para poder tramitar el premio o retribución especial. Es importante que sepas que no se debe esperar al alta jubilatoria. En cuanto al código de descuento 1040, en ambas modalidades se puede tramitar desde el momento del cese laboral y se deben cumplimentar ciertos requisitos que mencionamos a continuación. Deberás ser docente, jubilado o jubilada o estar pronto a jubilarte. Deberás tener el código de descuento 1040 en tus últimos 3 recibos de sueldo, tener menos de 65 años de edad y no debe haber transcurrido más de un año desde el momento de tu cese laboral. Además, se deberán acreditar argumentos médicos de relevancia, patologías, dolencias o secuelas que no necesariamente deben estar vinculadas al ejercicio de la actividad laboral. Estudio Jurídico BLAS, www.blas.com.ar. Equipo de jubilación docente, www.jubilaciondocente.com.ar. Seguinos en Facebook e Instagram y entérate de todas las novedades. Estudio Jurídico BLAS.